Usted está en El Radar, en Blue Radio. Saludo a esta hora a Enrique Márquez, candidato presidencial opositor venezolano, un hombre que fue rector del Consejo Nacional Electoral de su país y que ha estado lanzando mensajes en estas últimas semanas sobre los riesgos que corre el proceso electoral que en teoría, digo en teoría, veremos si finalmente se logra y se da el próximo 28 de julio, buscará por parte de la oposición con veeduría internacional las garantías para que, si así lo consideran las mayorías en las urnas por parte de los venezolanos, se termine la era de Nicolás Maduro y la era del chavismo en el poder, a pesar de todo lo que dicen en teoría de la resistencia, de lo que significa la oposición y el uso del régimen desde diferentes sectores para evitar que eso ocurra. Señor Márquez, bienvenido a Radar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Un placer estar en su espacio. Señor Márquez, esta entrevista la hacemos con Andrés Urrego, también periodista de El Radar de Blue Radio. Yo quiero comenzar preguntándole cómo está hoy el panorama político en Venezuela. Para los colombianos que lo escuchan y que lo ven y que no tienen tanta claridad sobre qué está pasando hoy en materia política en Venezuela, ¿cómo les puede explicar usted lo que está pasando a 2 meses, un poco más de las elecciones presidenciales? Bueno, Venezuela tiene una gran oportunidad durante estos próximos meses de realizar una elección presidencial que venga a solucionar una crisis política ya de larga data. En el caso actual, esa elección aún los venezolanos consideran que está amenazada, que no están las reglas del juego totalmente claras, y por eso creo que es importantísimo que se consoliden las condiciones electorales y que se consoliden cada uno de los pasos que se tengan que dar para que el pueblo venezolano pueda concurrir con tranquilidad a las urnas. Por supuesto que hay un ambiente tenso, un ambiente también esperanzado de que la elección pueda funcionar y que con esto pues podamos tener una oportunidad de preservar la paz en nuestro país. Sí. Usted estuvo, señor Márquez, fue magistrado rector del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, ¿no es verdad? Sí, cómo no. Estuve 2 años, del año 2021 hasta mediados del año 2023, como rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Sí. En ese orden de ideas y conociendo, como se dice coloquialmente, el monstruo por dentro, ¿usted considera que permanece en riesgo la democracia venezolana, que ha estado tan golpeada, para muchos ya hoy es inexistente y para otros hoy está a puertas de perderse definitivamente en estas elecciones? Mira, la democracia venezolana no está completa, es insuficiente, es deficitaria. Tenemos acá una situación en la cual no tanto el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, como los otros poderes del Estado, que han estado interviniendo sucesivamente, mermando la calidad de la democracia. Me refiero, por ejemplo, a la producción de inhabilitaciones por la vía administrativa contra candidatos y candidatas de la oposición venezolana. Igualmente, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en la judicialización de la directiva de partidos importantes de la oposición y del oficialismo también. De tal manera que lo que tenemos es una democracia bajo amenaza por parte del Estado, quien ha venido constitucionalmente interviniendo. Sin embargo, el pueblo venezolano está muy claro de que concurrir a votar es la única garantía para cambiar su futuro. El tipo de gobierno que tenemos en Venezuela, la forma de sustituirlo, de cambiar, es a través precisamente de la democracia. Un gobierno con déficit democrático desplazado por la vía democrática. Es el deber ser, y esto es lo que estamos construyendo en Venezuela, no exento de dificultades. Yo diría que con muchas dificultades, pero con la esperanza de que con la fuerza del pueblo unido lograremos efectivamente
dar el giro necesario en nuestro país. Candidato Márquez, siempre se ha hablado sobre las divisiones internas en la oposición venezolana. ¿Cuál es el estado hoy de los líderes que buscan un cambio de régimen, un cambio democrático, que buscan que realmente los sectores que han sido históricamente críticos de el chavismo, del madurismo, llegan a estas elecciones? Entre otras cosas, teniendo en cuenta que usted estuvo vinculado a la campaña de Manuel Rosales. Bueno, sí, yo estuve acompañando al señor Rosales en la campaña del año 2006, cuando él fue candidato presidencial. Y fruto de esa vinculación que adquirimos en esa campaña, pasé a formar parte de las filas del mismo partido que él, el Partido Nuevo Tiempo, del cual fui vicepresidente de organización y presidente ejecutivo del partido. Ahora bien, a partir del año 2018 fui separado de mis responsabilidades en el partido por no coincidir con el enfoque electoral que mantenía el partido, que estaba inclinado hacia la abstención, hacia no votar ese año. Ese año se le regalaron a Nicolás Maduro 6 años en el poder, sencillamente porque la oposición decidió no participar. Aparentemente, según se notificó en aquel tiempo, porque no había las condiciones electorales, cosa que yo refuté, y eso me hizo separarme de ese partido y sí, pues a partir de allí labré mi camino de manera independiente. Sí, pero candidato, quisiera preguntarle, en dado caso de que la oposición le haga un parón al sistema electoral y puedan, digamos que alcanzar a hacerle a enfrentar o amenazar o hacer una fuerte amenaza para Nicolás Maduro, con posibilidades de ganar, ¿qué pasaría en el escenario político venezolano? ¿Qué podría hacer Maduro? Conociéndolo como usted lo conoce, conociendo a su contrincante, digámoslo así, en este partido, ¿cree usted que él podría tomarse las vías de fuerza de pronto? Mira, Maduro hoy sabe que está perdiendo la elección y lo tiene que saber porque todas las encuestas serias, sí, realizadas por empresas independientes en Venezuela lo muestran perdiendo por un amplio margen. El pueblo venezolano está cansado, está al límite de su paciencia con respecto al gobierno de Maduro. Maduro sabe que va a perder. Ahora, ¿qué puede hacer para impedir su derrota? Electoralmente no puede hacer mucho, en mi humilde opinión. Sí. Aplicar la fuerza, yo no creo y no lo recomendaría tampoco. Yo creo que un gobernante, un político, debe acostumbrarse a ganar y a perder. Y en este caso creo que a Maduro le toca perder. Espero que no recurra a ninguna otra estratagema o alguna otra técnica que no sea la electoral, y es porque sencillamente creo que ya no cuenta con el capital político necesario para desarrollar ninguna táctica fuera de lo electoral. Así que no encuentro muchas de las acciones, no las conozco ni las podría detallar, lo que pudiera hacer Maduro para cambiar una realidad tan clara como la que tiene en contra en estos días. Candidato, y tengo entendido durante el cubrimiento que le hemos hecho a las elecciones en Venezuela en el radar, y digamos que toda esta crisis política constante que ha vivido el país hermano, tengo muy claro, creo, puedo asegurarlo con total certeza, que la misión de observación electoral de la Unión Europea ya no se encuentra en Venezuela. También ha sido otra de las, digamos que las autoridades electorales que el régimen ha decidido sacar del país. ¿Estoy en lo correcto? Todavía la Unión Europea está acá. La misión de la observación no ha llegado. No ha tomado la decisión de si venir o no la misión de observación de la Unión Europea. Aún se mantiene la invitación que le hiciera el Consejo Nacional Electoral y el resto de la observación internacional que ha sido invitada, que es la Organización de Naciones Unidas, tampoco ha decidido si venir o no. Y el Centro Carter,
que esa es la otra componente de la observación internacional, ya ha decidido venir. De tal manera que los próximos días serán cruciales para saber quiénes serían los integrantes de esta observación internacional que tendríamos para esta elección del 28 de julio. Claro, porque de hecho, candidato, sin lugar a dudas, las elecciones de Venezuela son unas elecciones que definitivamente mira el mundo, que está muy pendiente el mundo, además de por todas por toda la historia que ha tenido el régimen, por los aportes mercantiles y económicos que puede brindar Venezuela. Pero justo eso quería confirmarle. ¿Qué opinión le merece el hecho de que las MOVEL, las misiones de observación electoral, el carácter internacional de estas elecciones no sea garantizado, o las misiones no hayan aceptado la invitación hasta el momento, porque según entiendo aún no hay garantías para que eso se dé? Mira, ya no tendría mucho tiempo la observación para constituirse de forma completa. Lo que tendríamos sería unas misiones de observación bastante incompletas, pero aunque incompletas, creo que es muy importante que vengan a nuestra tierra a estar participando en un proceso tan importante como el venezolano. Por supuesto que considero que en este caso tanto el CNE como el gobierno han actuado de una manera inadecuada, porque ha debido garantizarse ya desde hace mucho tiempo la presencia de la observación internacional. Solo que acá en Venezuela con eso se ha jugado mucho y no se han tomado las decisiones a tiempo para garantizar esto. Yo espero y ruego a Dios de que podamos tener esa observación como una posibilidad más de darle integridad al proceso electoral venezolano. Para nosotros es importante esta observación internacional. Candidato, pero quisiera también preguntarle sobre la relación bilateral con Colombia, con el presidente Petro en el marco de estas elecciones. ¿Usted cómo la prevé, tanto con el presidente Petro como con el presidente Lula da Silva? Bueno, el presidente Petro y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva están jugando un papel que en mi opinión es muy importante. Ellos han incluso formalizado una propuesta que tiene que ver con un acuerdo preelectoral que pueda ser refrendado el día de las elecciones por el pueblo venezolano. Esa propuesta, según entiendo, está en pleno desarrollo en materia conceptual para poder llevarla. Ya hubiese un acuerdo entre el presidente Maduro y nosotros en la oposición, poder llevarla a ese plebiscito o referendo, como lo llamamos en nuestra Constitución, para poder contar con ese instrumento. Creo que el papel que ha jugado hasta ahora el presidente Gustavo Petro y el presidente Lula da Silva es importante y espero que lo sigan jugando. Yo tengo fe de que esta propuesta refrendaria para el 28 de julio, en paralelo con la elección, se pueda concretar. Hemos puesto nuestras contribuciones en este caso y tenemos la fe puesta en que efectivamente se pueda desarrollar para beneficio del futuro de nuestro país. Candidato, dos preguntitas para terminar. ¿Cómo usted ve la posición o quisiera preguntarle exactamente cuáles son las conversaciones que usted ha tenido con la oposición, con María Corina Machado, por ejemplo, y con Eduardo González? Sí, bueno, no he tenido la oportunidad de conversar personalmente ni con la señora Machado ni con el señor Edmundo González, a pesar de que hemos coincidido en el pasado muchas veces y hemos tenido trabajo conjunto durante muchos años en Venezuela. Pertenecemos a la misma oposición. Sí, señor. Quizás no hemos podido hablar por la actividad que tiene cada uno de nosotros en la campaña. Candidato, espero poder verles a ambos en el corto plazo para poder conversar acerca del futuro del país
de las ideas que cada uno de nosotros tiene para el desarrollo, no solo de la campaña, sino del gobierno que viene, y poder entonces confluir de ser necesario en lo que corresponda. Candidato, usted ve muy difícil, se lo digo a manera de pregunta o de propuesta, ¿usted ve muy difícil una oposición unificada en Venezuela para enfrentar a Nicolás Maduro en estas elecciones? No lo veo imposible, lo veo absolutamente factible de que se logre un parámetro de unidad mucho mejor. Sin embargo, no considero que sea posible una unidad perfecta de todas las candidaturas de los diferentes sectores de la oposición. Sin embargo, a pesar de esto, considero que la economía del voto en manos del pueblo venezolano será suficiente para poder producir el cambio. Hoy mismo debo decirte que la victoria de la oposición en las encuestas está muy clara, a pesar de la dispersión en la candidatura, de tal manera que sí, tenemos una gran oportunidad, tenemos que buscarla, tenemos que construirla con buen criterio, con unidad. En eso estamos trabajando y creo que más temprano que tarde Venezuela tendrá en la alternabilidad democrática una oportunidad para refundarse, para transformarse institucionalmente, para poder generar la economía que se merece su pueblo, poder detener la migración que tanto daño le hace a nuestro pueblo y tanto impacto tiene en el continente, y pues por supuesto echar al traste con un conflicto político que ya está suficiente, que ya no beneficia en nada a nuestro pueblo. Candidato, para terminar, he tenido la oportunidad de leer que una de sus primeras acciones, en caso de que usted sea electo como presidente de los venezolanos, sería regular o manejar o llegar a un acuerdo, a un punto, a un fin sobre este asunto de los presos políticos. Quisiera que me hablara un poco más sobre esto. Bueno, yo estoy impulsando como parte de mi campaña la idea que tengo de que Venezuela necesita un gobierno, por lo menos un periodo constitucional, de un gobierno de unidad nacional, donde concurran los principales sectores del país, políticos y de la sociedad civil, para poder diseñar una ruta compartida. Y esa ruta compartida pueda llevarnos a la paz, pueda llevarnos a, como he dicho antes, a la transformación institucional y a poder darle bienestar, calidad de vida a nuestro pueblo. Eso implica, por supuesto, procesos de pacificación interna en lo político, procesos que reconozcan la existencia de los presos políticos y que lleven a cabo su libertad, que la materialicen, procesos que reconozcan la necesidad de decretar amnistías electorales, amnistías políticas, para con esto preservar los espacios, los derechos políticos de los no solamente de los actores políticos principales, sino también del pueblo venezolano, la eliminación de factores de perturbación que existen en nuestro país para el completo ejercicio de la democracia. Por supuesto que creo que una de las primeras cosas que hay que hacer para generar confianza de todos los actores políticos es la búsqueda de la libertad de los presos políticos, es la búsqueda de el acercamiento entre los factores para producir esa reconciliación nacional que tanto le hace falta a nuestro país. Es Enrique Márquez, candidato presidencial venezolano en el radar este sábado. Señor Márquez, muchas gracias y muchos éxitos en esta jornada de elecciones del próximo 28 de julio. Muchísimas gracias a usted. Hasta pronto y un placer hablar con usted. Usted está en el radar en Blue Radio.